A veces estrenan películas que tratan temas muy delicados, problemas sociales abordados con respeto, investigados en profundidad y llevados a la pantalla para hacernos reflexionar. En 2023 tuvimos una película así, su nombre era Sound of Freedom, y a pesar de ser un buen thriller que contaba con respeto un tema tan delicado como el tráfico infantil, batalló y mucho para ser estrenada y distribuida en cines, en concreto en países como Estados Unidos, pero al fin lo consiguió. A pesar de todo, tuvo 0 nominaciones a los Oscar, en un año en que la calidad de las películas brillaba por su ausencia, y esta destacaba positivamente. Tal vez el tráfico infantil era un tema que tocaba demasiado de cerca a las celebridades en Hollywood, o simplemente fue por las creencias religiosas de los productores. Pues no lo sé. Pero no desesperéis porque al final de 2024 ha llegado otra película, que también toca el tema de los desaparecidos. Y no solo eso, también habla de la corrupción política. Miren al secretario de Educación Disque Pública, especialista en las empresas fantasmas. De la violencia doméstica. De amor, de muerte. De la ruptura familiar. Hay que apagar el fuego. Quiero a mis hijos. Y cómo no, de la transición de género. Man to woman. From penis to vagina. Yes, 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 yes. Emilia Pérez, una película mediocre, un musical con canciones horribles que toca todos estos temas de manera superficial e irrespetuosa y que a pesar de ello ha conseguido ganar 13 nominaciones a los Oscar y ya ha ganado 4 Globos de Oro. Todo este reconocimiento por parte de Hollywood es el único motivo del que haya habido tanto revuelo alrededor de una película que por otro lado hubiese pasado al olvido. Algunos os preguntaréis, ¿es de verdad tan mala? ¿Por qué es tan mala esta película? Pues sinceramente, que un director francés como Jacques Audiard le dé por grabar una película en español, un idioma que no conoce y desprecia, Que el español es una langue de pays émergent, c'est une langue de pays modeste, de pauvres, de migrants. sobre un tema de que se ha informado poco o nada, que afecta a un país al que no ha ido ni siquiera para grabar, y hago un musical al respecto, pues me da exactamente igual. Al final sale una película del montón que sí reconozco tiene algunas decisiones cinematográficas, audiovisuales que pueden resultar más o menos llamativas, pero más allá de eso, nada. Al nivel narrativo y como musical resulta totalmente olvidable. Hubiese pasado al olvido sin pena ni gloria, como les pasa a muchas películas similares que mueren de causa natural. El problema es que esta película en concreto, como hemos visto, ha sido promocionada y ensalzada por Hollywood, y se ha puesto como un ejemplo positivo a la hora de cómo tratar todos estos temas. Y encima pasará a la historia por ello, como vamos a ver. Esta película es tan mala porque está glorificando la hipocresía, está banalizando el mal, está tergiversando la realidad. Y al igual que miles de personas en todo el mundo se concienciaron del problema que suponía el tráfico infantil por una película como fue Sound of Freedom, con Emilia Pérez, miles de personas han sido testigo de una banalización del crimen en México, de una lavada de cara a los narcos y de una representación idílica de la transición. Comparemos el trato que dan a sus temas ambas películas. En Sound of Freedom, el director Alejandro Monteverde nos habla sobre el tráfico infantil contándonos la historia real de Tim Ballard, un antiguo agente del gobierno estadounidense que tras rescatar a un niño secuestrado en la frontera, sigue la pista para rescatar a su hermana, desentramando toda una red de tráfico infantil en el proceso. Sin sutilezas, pero sin ser explícitos, la película nos cuenta de la manera más fiel a la realidad posible cómo operan estas redes criminales, lo que sufren las familias de estos niños y, lo más importante de todo, lo que sufren sus víctimas, los propios niños. Es una película que contrató actores de los países en los que sucede la historia, que rodó en esas localizaciones, que se informó a fondo sobre el tema y que consultó con las personas en las que se basa la película y cuyo protagonista es un hombre que deja un trabajo como agente de los Estados Unidos para poder ir a países como Colombia a rescatar a estos niños. Un héroe moderno, básicamente. Un thriller respetuoso, veraz y entretenido que te pone los pelos de punta y te hace empatizar irremediablemente tanto con el protagonista de la película como con los dos niños hermanos que, lamentablemente, son las víctimas en esta trama. Por otro lado, tenemos a Emilia Pérez. En este caso, la protagonista principal no se sabe muy bien quién es, porque en principio la película por momentos se centra más en el personaje de Rita, interpretado por Zoe Saldana. Pero la nominada al Oscar por Mejor Actriz es Carla Sofía Gascón, que es una persona trans interpretando al personaje trans de Manitas, el narco que después de su transición conoceremos como Emilia. ¿Con quién puedo empatizar yo aquí? ¿Con Zoe Saldana, la abogada que se dedica a impedir que criminales acaben en prisión?
la que luego ayudó a un narco por $2 millones a cambiar de género y años más tarde pasó a trabajar para él, encontrando los cuerpos de las víctimas de otros delincuentes, puede sonar un arco de personaje interesante, pero la realidad es que en la película no está desarrollado. Rita como personaje no me transmite nada, y saber cómo se siente en cada momento de la película por pura exposición mediante breves canciones como esta, pues no ayuda. Empatizo entonces con el narco, uno de los narcos supuestamente más temidos en México, aunque en la película convenientemente se omiten los crímenes concretos que haya podido cometer. ¿Por qué lo hace? Pues porque eso era la bestia, la otra parte de él, en lo que tuvo que convertirse por su entorno, porque no pudo ser lo que siempre quiso ser, que es ser mujer. Se victimiza al criminal en este caso, pero después de transicionar es una persona totalmente nueva. From penis to vagina y ¡voilá! Santa Emilia. Llena eres de gracia, encontrando los cuerpos de los desaparecidos en México, preguntando su ubicación a los criminales arrepentidos de las cárceles. Como si ella, Emilia Pérez, no fuese la primera que debería tener una lista kilométrica con todos sus muertos. Por cierto, me dejó un poco a cuadros la escenita de la clínica de Tailandia, con todo el mundo sonriendo por tener que pasar por operaciones muy serias e irreversibles, como si fuera aquello una fiesta, una entrada al paraíso. No me imagino cómo se debe sentir una persona con disforia de género viendo esta escena, pero no creo que sea una experiencia agradable pasar por todo esto. Pero es que la película te lo muestra así y tampoco profundiza en este tema. De nuevo, tenemos una escena de exposición en la que el Manitas explica que siempre se sintió mujer y que nunca pudo expresarlo por su entorno. Él es una víctima de las circunstancias. En cuanto a los desaparecidos y la corrupción en México, ¿cómo toca esta película estos temas? Pues sinceramente son temas que están ahí para justificar el cambio de los personajes, para justificar su redención. Una canción y un par de escenas, eso es todo. ¿Veis? Nuestras protagonistas egocéntricas y sin moral están ahora encontrando los cuerpos de sus víctimas y las víctimas de sus clientes. ¡Qué buenas son! ¡Qué grandes personas! Te lo enseño aquí, te lo enseño allá. ¿Lo cantamos? Y a otra cosa. El caso es que después de transicionar, como echaba de menos a sus hijos, Emilia encuentra a Rita en Londres y le pide que se invente cualquier cosa para que su exmujer y sus hijos vuelvan a vivir con él en México. Lo que consigue. Y no lo resumí, ocurre así de rápido. Canción de relleno aparte. No, Rita, no vine por casualidad. No vine a mirar en tu mirada. Todo bien, hasta que Jessie, su exmujer, decide que se va a casar con otro, lo que conllevaría que Emilia perdería a sus hijos, dejarían de vivir con ella. Y podemos entonces entrever una escena de su pasado violento. ¿Parece entonces que la película va a ahondar un poco en este tema? ¿En cómo realmente no podemos escapar de nuestro pasado, por mucho que cambiemos nuestro aspecto exterior? ¿O tal vez ahonde en este otro tema, en cómo las familias se rompen y el vacío que deja en tu interior no poder volver a ver a tus hijos? Pero no, tampoco. Como todo en esta película, se pasa superficialmente por ello, con otra escena llena de exposición, a través, por supuesto, de una canción sin ritmo y sin rima. ¿Cómo pude casarme con esa ingrata? Así que no acabas empatizando con la hipócrita de Emilia que justificó todas sus infamias por el hecho de no poder ser mujer, cuando a primeras de cambio parece que, a pesar de haberse convertido en mujer, va a volver a la violencia si las cosas no le van bien. Y sí, luego se arrepiente. Lo sé porque me lo cantan. Pero si soy sincero, no me extraña que la película toque todos estos temas de manera superficial. No me extraña que la letra de las canciones no rime y sea confusa. Y no me extraña que los personajes estén caricaturizados. Esta película no es genuina ni intenta serlo. Es hipócrita, es banal y es controversial. Y eso es lo que busca ser, porque es lo que buscan en Hollywood, lo que les llama la atención a ellos, y por eso consiguió todas estas nominaciones a los premios. ¿Por qué afirmo esto? Pues empecemos. Ninguna de las tres actrices es mexicana. No encontraron talento mexicano, según ellos. Quien no busca, no encuentra. De las tres, solo una habla español como lengua materna, Carla Sofía Gascón, y además es español castellano. Zoe Saldana se las apaña, expresiones mal usadas o exageradas aparte. Y a Selena Gómez, pues... ¿qué queréis que os diga? Ya habréis visto los memes, pero básicamente hay que verla con subtítulos para entenderla. En cuanto al guionista y al compositor de las canciones, pues sinceramente dudo mucho que hablen español. No me sorprendería que hubiesen usado un ChatGPT para hacer las traducciones del francés al español. Y sinceramente, el uso que hacen de muchas expresiones comunes no tiene ni pies ni cabeza.
Esto además puede explicar por qué las canciones no riman en absoluto. Y en cuanto al ritmo de las mismas, pues qué queréis que os diga, he visto canciones hechas por inteligencia artificial que están mucho mejor compuestas que lo que hemos visto en esta película. Y a pesar de ello, 2 de las canciones están nominadas al Oscar por Mejor Canción Original. Dicen al cojo, no eres cojo, de nacimiento, en tu próximo puto retraso de pago, acabarás en la silla de ruedas. Luego tenemos la ambientación. La película ocurre en México, en Tailandia, en Suiza y en Londres. Sin embargo, toda la película fue grabada en Francia. Véase aquí la diferencia abismal en el empeño que pusieron por la veracidad y el realismo en una película como Sound of Freedom, tratando estos temas que son muy reales, y el empeño que ha puesto Emilia Pérez en tratar temas de la misma gravedad. En cuanto a las escenas, se ve claramente que la mayoría de ellas estuvieron grabadas en platós que además tenían muy poco trabajo detrás. Se ve el fondo negro y unas cuantas mesas de atrezo y poco más en varias de estas escenas. Y quiero resaltar muy especialmente la visión que tiene el director francés Jacques Audiard de dónde y cómo celebran las fiestas los narcos mexicanos. Según él, en un descampado con unos cuantos coches por ahí y nada más. Y el narco con estas pintas de matón de poca monta. Resumiendo, un musical con canciones que dan cringe, escenas que saltan de un lado a otro, interrumpidas de repente por un tipo que de repente se pone a cantar, con canciones que no tienen sentido, y te dice cómo se siente, como si acabase de ver la película hecha por un pendejo. Me iba a disculpar por mi canto, pero creo que he cantado mejor que algunas de las canciones de la película. Todo ello conlleva pues, que varios personajes no acaben de calar en el espectador. Tienen planteamientos interesantes, pero se quedan en nada. Y temas importantes que se quedan en memes. Es como que la película va a tratar de una cosa, pero luego no profundiza en ese tema. Y te plantea otra, pero tampoco profundiza por ahí. Y así un suma y sigue hasta que al fin la película se acaba y tú te quedas con las expectativas de, bueno, ¿cuál es el tema que ibas a desarrollar? De eso te acordarás de la película, de los memes. El resto, si la ves, te olvidarás en un par de días. Y a pesar de todo esto que os he comentado, esta película pasará a la historia del cine. ¿Por qué lo digo? Mirad esta lista. Forrest Gump, El curioso caso de Benjamin Button, Shakespeare in Love, El paciente inglés, La forma del agua, De aquí a la eternidad, Todo sobre Eve, ¿Quién tiene miedo? De Virginia Woolf, Lo que el viento se llevó, Ben-Hur, Titanic, Oppenheimer, El Señor de los Anillos, La comunidad del anillo, Mary Poppins, Chicago, La La Land y Emilia Pérez. Estas 4 últimas películas musicales, las 16 películas con 13 nominaciones o más a los premios Oscar, en toda la historia de los premios. Cuestionaría qué hacen 2 o 3 de las películas que he mencionado, pues, tan arriba. Pero no hay cuestión de que Emilia Pérez no pinta nada en esta lista. Que el español es una langue de pays émergent, c'est une langue de pays modeste, de pauvres, de migrants. Emilia Pérez es una película pobre, hecha por ignorantes y pretenciosa. Dicho esto, esta película solo llegó tan alto por los rasgos identitarios que finge representar. En este caso, la realidad de las personas trans y la realidad del crimen en México. Y curiosamente, si no tiene el éxito esperado de los Oscar, va a ser por las opiniones que Carla Gascón hizo sobre otras personas con otros rasgos identitarios en su pasado por Twitter. Menudo circo. Estos son los Oscar. Esto es Hollywood. Y cuanto antes se haga totalmente irrelevante, mejor para todos. En fin, decidme qué opináis vosotros sobre todo esto. Si no habéis visto la película, ya os digo yo que os estáis ahorrando 2 horas de vuestra vida. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.